Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a iniciar con la introducción de los temas de hematología. Para hematología al menos hay que recordar lo básico de lo básico para que podamos entender con mayor facilidad aquellas tablas que nos digan los reticulocitos van a estar elevados, van a estar bajos, entender de qué nos hablan los temas para que no nos perdamos y podamos contestar bien todos los casos clínicos. Estos son algunos de los temas clave que vamos a estar abordando a lo largo de estos videos, desde la eritropoyesis, la eritropoyetina, el hierro y la vitamina B12 cuando lleguemos a los temas de anemia megaloblástica. Vamos a comenzar, por supuesto, con el origen de todo y bueno, aquí básicamente tenemos este esquema que es muy simple, muy fácil de entender, en donde vamos a tener una línea del tiempo. Al inicio vamos a tener la semana 7 de desarrollo embrionario, luego la semana 8, la 9, 10, 12, 16 y hasta el nacimiento. ¿Qué tenemos que recordar de aquí? Bueno, que desde que nos estamos formando, el proceso de eritropoyesis no se va a llevar a cabo en la médula ósea como en ti, como en mí y en cualquier otra persona, sino que va a ir cambiando el sitio de producción. Como podemos ver, primero se va a llevar a cabo en el saco vitelino, aproximadamente desde la semana 6 hasta finales de la semana 8, para posteriormente migrar este proceso a órganos como lo son el vaso y también el timo. Posteriormente el hígado y al nacimiento ya se hace esta transición del hígado hacia la médula ósea. Entonces estos son datos que tenemos que recordar porque a veces se nos pueden ir y por ahí es un acierto más, por supuesto, en el examen nacional. Este es un esquema en el que hay que recordar que vamos a tener una célula madre o pluripotencial que va a tener la capacidad de diferenciarse en distintas líneas celulares de acuerdo a los estímulos que reciba. Hasta arriba podemos ver cómo van a iniciar dos grandes familias que son los progenitores mieloides y los progenitores linfoides, cada una con su respectivo estímulo, ya sea de interleucinas y de otros factores. Por el lado de la línea mieloide vamos a ver que vamos a poder tener a los mastocitos, a los basófilos, a los eosinófilos, a los neutrófilos, monocitos, megacariocitos que posteriormente son lo que conforman las plaquetas y a los reticulocitos que posteriormente se vuelven los eritrocitos. Y por el lado de los progenitores linfoides pues tenemos por supuesto a las células natural killer, a las células B que se vuelven células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y a las células T, que se van a diferenciar en linfocitos T helper y linfocitos T citotóxicos. Más en concreto sobre la eritropoyesis, ¿por qué es importante recordar todo este proceso? Bueno, por lo que les comentaba, los reticulocitos van a formar una parte importante en los algoritmos para llegar a nuestro diagnóstico. Es decir, si nosotros estamos teniendo un paciente que tiene reticulocitos aumentados o disminuidos, esto va a cambiar totalmente el diagnóstico en el que estamos pensando. Entonces siempre hay que tener en mente que vamos a empezar con una célula madre, que luego va a pasar a ser un proeritroblasto, luego un eritroblasto, un normoblasto, un reticulocito y finalmente un eritrocito. Datos que tenemos que saber sobre la eritropoyetina es en dónde se produce. La respuesta es en las células intersticiales similares a los fibroblastos que rodean los capilares peritubulares de los riñones y de los hepatocitos. Ahora, ¿para qué me sirve la eritropoyetina? Pues como su nombre lo dice, para estimular la eritropoyesis a nivel de la médula ósea, como pues estimulando a las unidades formadoras de colonias de eritrocitos. Sabemos que la eritropoyetina es un medicamento que se usa para tratar distintas patologías relacionadas a la anemia, como la anemia por enfermedad renal crónica, anemia de síndromes mielodisplásicos, mielosupresión inducida por quimioterapia, anemia en personas con SIDA y una cosa también importante que es bastante preguntada en simuladores es cuáles son los principales efectos adversos de la eritropoyetina, para lo cual tú ya vas a saber que tienes que contestar: aumentan el riesgo de tromboembolismo y también el riesgo de hipertensión. Ahora, también recordemos que el proceso de estimulación de eritropoyetina
¿A partir de qué se va a dar? Bueno, esencialmente de un estímulo que va a ser la hipoxemia. Entonces, cualquier situación prolongada que me lleve a un estado de hipoxemia, pues me va a llevar como resultado a un aumento de la producción de eritropoyetina para precisamente aumentar la producción de eritrocitos y llegar a una normoxemia. Un ejemplo de esto sería pues atletas de alto rendimiento o personas que viven en alturas muy pues altas, válgase la redundancia. Ahora bien, vamos a hablar sobre puntos clave de la cinética del hierro, porque parece trabalenguas, pero voy a tratar de decirlo correctamente. Primero que nada, la cantidad de hierro que va a tener que consumir una persona de forma ideal, pues va a cambiar según la persona, según la edad, según si está embarazada o no, según si hay comorbilidades. Entonces es un valor que sí puede ser bastante variado, pero vamos a dejarlo en un rango que va desde los 3 hasta los 4 gramos. Ahora bien, la absorción del hierro se va a llevar a cabo en el duodeno y en el yeyuno superior. Aquí tenemos un esquema que representa el lumen intestinal y aquí tenemos estas células que estarían representando a un enterocito. Recordemos que nosotros vamos a absorber vamos a consumir el hierro en su forma férrica, es decir, Fe3. Y cuando este Fe3 entra en contacto con el citocromo B duodenal a nivel intestinal, va a ser reducido. Entonces ya no va a ser Fe3, va a ser Fe2. Y este Fe2 ya va a poder ser internalizado dentro de enterocito. Y se va a almacenar en esos enterocitos. ¿Cómo? Como ferritina. Ahora bien, tenemos aquí dos opciones. Ya sea que ese hierro se quede almacenado en esos enterocitos y ahí esté guardado hasta que sea necesario, o que esa ferritina sea transportado hacia la sangre. ¿Por medio de qué? De un transportador que se va a llamar ferroportina. Entonces, internalicé mi hierro. Opción 1, se queda almacenado en el enterocito como ferritina. Opción número 2, lo voy a sacar del enterocito hacia la sangre por medio de las puertas. Las puertas se van a llamar ferroportina. Una vez que en sangre yo tengo ya mi hierro en su forma ferrosa, entonces aquí va a pasar algo muy interesante. Y es que la transferrina va a ser una proteína que me va a permitir transportar transferrina al hierro a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el hueso hacia la médula ósea. Entonces, este es un proceso que se va a estar llevando a cabo donde yo saco mi hierro, se sube al autobús y los autobuses toman distintas direcciones, por ejemplo al hígado, por ejemplo a la médula ósea. Ahora bien, cuando yo ya tengo suficiente hierro, en mi hueso ya no me está pidiendo más, mi hígado ya no me está pidiendo más, entonces yo voy a mandar al cadenero que le va a decir a la ferroportina, ¿sabes qué? Ciérrate, ya no necesitamos más hierro en el cuerpo. Y ese va a ser la hepcidina. En resumen, el hierro llega al lumen intestinal en su forma férrica, se reduce a Fe2, a la forma ferrosa, se absorbe, se almacena como ferritina o sale del enterocito gracias a la ferroportina para unirse a la transferrina y migrar a distintas partes del cuerpo, y como parte de esta retroalimentación negativa se cancela la salida del hierro gracias a la hepcidina. Ahora bien, ya hablamos de qué es la transferrina, pero un punto bien importante es qué es la saturación de transferrina. Ya dijimos que esta era como el autobús que va a mover al hierro a lo largo de todo nuestro cuerpo. La saturación de transferrina puede tener un rango desde el 20 hasta el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener, por ejemplo, una ADO, yo puedo tener una combi o puedo tener estos autobuses que son de 2 pisos. Y entonces puede ser que en el ADO yo tenga, por ejemplo, 10 personas y en mi ADO pues tal vez solo hay 10 asientos. Entonces va a estar lleno, va a estar normal. Hay 10 personas, hay 10 asientos.
Pero cuando tenemos exceso de hierro, yo tengo una combi que tal vez solo caben 5 personas, pero yo sigo teniendo a 10. Entonces todos van a ir parados, van a ir aplastándose y no caben. Pero cuando yo tengo una deficiencia de hierro, yo voy a tener un camión que tiene espacio para 40 asientos disponibles, pero solo fueron 10. Entonces, esto es importante porque, al igual que el valor de reticulocitos, de hemoglobina, del valor corpuscular medio, me va a ayudar a hacer diagnóstico diferencial en todos los tipos de anemia que vamos a estar estudiando. Ahora bien, un punto importante y también preguntado en los simuladores es cómo se va a ir reflejando laboratorialmente y pues fisiológicamente, por ende, una anemia. Es decir, lo primero en que se va a afectar son los depósitos de ferritina. Recordemos que los depósitos de ferritina pues es ese hierro que yo tengo almacenado en mis enterocitos. Es mi caja de cereal que tengo guardada en caso de que me quede sin comer. De ahí se va a afectar la transferrina, va a aumentar, pero la saturación va a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Pues entonces a mí me urge tener personas en este concierto, entonces yo voy a enviar camiones, muchos camiones que tengan capacidad para 40 personas, pero la saturación disminuye. Es decir, yo mandé 5 camiones para 40 personas y pues sí, regresan los 5 camiones, pero solo con 5 personas cada uno. Y finalmente ya se va a ver reflejada la disminución de la hemoglobina. ¿Eso qué quiere decir? Como los camiones regresaron vacíos, pues el concierto estuvo vacío también, por ende, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa? Siguiendo adelante, esta es una tablita con los valores normales de la biometría hemática, tomado de la guía de práctica clínica. Nada más se los dejo ahí por si lo quieren incorporar a sus apuntes, porque hay veces que sí se puede olvidar alguno que otro valor y pues no siempre los ponen en los casos clínicos. La mayoría de veces no viene cuál es el valor normal, por supuesto. Ahora, hablar sobre anemia implica que tenemos que hablar sobre distintos escenarios, ya sea en el contexto de un hombre, en el donde vamos a tener que la definición de anemia sería que tenga la hemoglobina por debajo de 13, o en contexto de una mujer, pero para mujer pues tenemos la que está embarazada y la que no. Para las mujeres embarazadas, el valor de hemoglobina para que se considere anemia sería 11 y para no embarazadas 12. De ahí para ambos sexos va a ir variando según la edad, pero de 13 a 14 años marca que por debajo de 12, de 5 a 11 años 11.5 y de 6 a 59 meses 11. Entonces eso también es un punto importante a recordar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer primero? Estoy leyendo un caso, sospecho que es una anemia plásica o tal vez sea un autoinmune. Pues primero hay que poner orden a todo esto. Ante toda anemia siempre hay que hacer historia clínica y el caso hay veces que tal vez no sepamos nada de los valores. Me ha pasado, no me acuerdo de nada, se me olvida cómo era microcítica, macrocítica, pero la pura historia clínica del paciente te da la respuesta. Entonces, ya hice la historia clínica, ya hice la exploración física, voy a pedir por supuesto un hemograma completo con morfología eritrocitaria porque me interesa saber si hay, por ejemplo, esquiciocitos, si hay eritrocitos dismórficos, muchos. De ahí vamos a evaluar valores como el hierro sérico, la capacidad de saturación de transferrina, los niveles de ferritina, etc. El primer paso que voy a hacer es evaluar el volumen corpuscular medio, que me va a permitir clasificar las anemias en microcíticas si es por debajo de 81, en normocíticas si es de 81 a 100 y en macrocíticas si es por arriba de 100. Para las anemias microcíticas, pues vamos a tener muchísimos diagnósticos diferenciales y como podemos ver, vamos a tomar como punto de referencia el hierro sérico. Si ese hierro sérico está disminuido, entonces mis diagnósticos posibles pueden ser anemia ferropénica, anemia de enfermedades crónicas o alguna otra coexistencia de ferropénica con enfermedad crónica. Por el otro lado, si mis niveles de hierro sérico y mi ferritina está aumentada, pues entonces tengo que sospechar, de acuerdo a los valores de los reticulocitos, de una talasemia o de una anemia sideroblástica. Para la anemia macrocítica,
tengo que investigar primero factores que predispongan a mi paciente a la macrocitosis, como lo son el historial de alcoholismo y hepatopatía. Si no hay historia de esto, entonces valoro los reticulocitos, en donde si están aumentados, entonces me puedo ir por el algoritmo de anemias hemolíticas o posthemorrágica aguda. Para las hemolíticas, recordemos que vamos a hacer, por supuesto, la prueba de Coombs para ver si es autoinmune o no. Y si nos vamos hacia el otro lado, en donde los reticulocitos estaban disminuidos, entonces me voy a ir por la línea de sospechar anemias causadas por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, es decir, las anemias megaloblásticas, y por ende también evaluar la posibilidad de la anemia perniciosa o algún proceso de mala absorción que me esté condicionando ese déficit de vitamina y por lo tanto la anemia. Para la anemia normocítica es un poco más sencillo el esquema. Aquí vamos a empezar con los reticulocitos, en donde si están aumentados, mis diagnósticos diferenciales van a ser anemias hemolíticas también o anemias posthemorrágicas agudas, y si los reticulocitos están disminuidos, anemia de enfermedades crónicas. Ahora bien, estos son básicamente los esquemas que vamos a estar tomando como referencia para las siguientes clases, y en el siguiente video vamos a comenzar con la anemia por deficiencia de hierro. Espero que te haya servido este videito como resumen para empezar a estudiar motivado. No recuerdes darle, recuerda darle like. Coméntame qué tema se te hace difícil, te gusta hemato o no. A mí la verdad sí se me hace un poco complicadillo estos temas. Y bueno, estate al pendiente para el próximo video. Hasta la próxima.